muchos cuentan haber tenido un encuentro con algún ser extraño. Afirman que al menos lo vieron de lejos e incluso los han grabado, pero desafortunadamente, las grabaciones o fotos que les han tomado se ven borrosas u oscuras y no se aprecian bien lo que aseguran haber visto. Por eso, las dudas sobre su veracidad son mayores para los escépticos. Aunque déjenme decirles que en algunas sí, se pueden observar claramente la forma de algún ser humanoide en la oscuridad, semejando enormes figuras entre perros y humanos, skinwalkers, bolas de fuego en el cielo, aves con cabezas de ancianas relacionadas con brujas, hombres lobo, nahuales y hasta seres grises, entre muchos más. No sé si ustedes creen en todo esto, pero voy a contarles algo relacionado con uno de ellos, algo que le pasó a un amigo hace poco tiempo. Él me contó esto que le sucedió. Me dijo que no muy seguido iba de visita con sus abuelitos, ya que vivían algo retirados de ellos, y cada vez que los visitaban, tenían que cruzar un gran trecho de camino por entre un bosque muy grande. Era tan extenso que lo hacía ver un tanto tenebroso. La tupida maleza estaba a ambos lados de la carretera, y cada vez que pasaban por ahí, le parecía ver un enorme animal parado en sus patas traseras y con mandíbulas de perro, pero con cuerpo humano, entre los árboles observándolos. Sentía mucho miedo cuando miraba aquello que parecía no ser un ser normal por la forma que tenía. No le decía nada a sus padres porque pensaba que si se lo contaba, no le iban a creer, pero más que nada porque su papá conducía y no quería distraerlo para evitar un accidente, o en su defecto que quisiera detenerse para ir a investigar y esa bestia los atacara. Ese era su más grande temor, por eso mejor se lo callaba. Dice que en el automóvil viajaban su mamá, papá y un hermanito menor de 8 años, también su mascota, un perro grande de nombre Hércules. Mi amigo tiene 17 años, es un año mayor que yo. Me dijo que ya tenían más de un mes sin ir a visitar a sus abuelos, y sus padres precisamente estaban platicando sobre eso para ir a pasar un fin de semana con ellos. Pero de repente, en ese instante sonó su teléfono. Era la abuelita, avisando que el abuelo había sufrido una caída y estaba muy delicado. El abuelo ya era de avanzada edad, y sus papás temían lo peor. Sin pensarlo en ese momento, juntaron un poco de equipaje para salir de inmediato. Aunque ya era tarde y sabían que los alcanzaría la noche al empezar a cruzar aquel bosque, el cual era muy tenebroso por lo que vio aquella vez, cosa que ellos no sabían porque mi amigo no se los dijo. Entonces, decidieron hacer el viaje debido a la delicada situación del abuelo. Ya era tarde cuando recibieron la llamada, pero confiaban en que el viaje sería sin ningún problema. Ya lo habían hecho en otras ocasiones y cruzarían el bosque como siempre, sin ningún percance. Echaron las mochilas al automóvil y partieron. Ya estaba oscureciendo y llegarían en 3 horas a la casa de los abuelos. Al percatarse de ello, mi amigo sintió más miedo al recordar que pasaría por donde veía a aquel ser. No sabía lo que era, pero no tenía ninguna duda de que no era un animal normal por la forma que tenía. 1 hora y media después de que su papá había estado conduciendo por la carretera, cuando iban pasando cerca del mismo lugar donde mi amigo vio lo que le causaba temor, algo le sucedió al auto. De repente, hizo un extraño movimiento que descontroló al papá de mi amigo. Después de lograr controlar el vehículo, tuvo que detenerse en la orilla de la carretera para ver qué estaba sucediendo. Al revisarlo, vio que un neumático se había pinchado. Afortunadamente, traía un repuesto y su papá pensó que cambiaría la llanta en 15 minutos. Mientras su papá hacía el trabajo, mi amigo, nervioso, no dejaba de mirar hacia el lugar donde siempre veía a aquel ser. Ya era de noche,
Estaba nublado y las nubes tapaban por completo la luna y gran parte del cielo, lo que hacía que todo se viera más oscuro. Pensó que aquel ser podría estar acechándolos desde cualquier árbol o entre los matorrales, y el miedo le causaba escalofríos. Temeroso, no dejaba de mirar hacia el bosque, escudriñando la oscuridad para asegurarse de que no había nada. Mi amigo dice que en eso, el viento movió las nubes que cubrían la luna llena, despejándola totalmente junto con una gran parte del cielo nublado, lo cual hizo que se aclarara el bosque. Dijo que de pronto escuchó gruñidos entre la oscura maleza y que vio unos ojos muy rojos que se iban acercando hacia el auto. Su papá también escuchó los gruñidos y aunque volteó para ver qué era lo que los causaba, no veía nada porque estaba agachado y de espaldas cambiando el neumático. Sin embargo, su perro sí los había detectado y rápidamente salió por la puerta que su papá tenía abierta de su lado. Enfurecido, ladrando y corriendo, fue directo hacia donde venían aquellos gruñidos. A pesar de que el papá de mi amigo le gritaba que regresara, no le obedeció. Segundos después, escucharon los ladridos de su perro y los rugidos de un animal desconocido, como si estuvieran peleando. Se dieron cuenta de que era algo enorme por los potentes rugidos del animal con el cual Hércules estaba luchando. De repente, oyeron un gemido de dolor y se hizo un silencio por unos segundos. Luego, escucharon los gruñidos del animal que se acercaba rápidamente hacia ellos. La maleza se movía abriéndose un ligero camino mientras aquel animal corría entre ella. En ese momento, su papá ya había terminado de cambiar el neumático y al escuchar eso, subió rápidamente al coche sin darse tiempo para guardar la herramienta. Solo llevaba en sus manos la cruceta. Nervioso, buscaba las llaves para meterlas en el switch y encenderlo, pero no las encontraba por ningún lado. Buscó en todos sus bolsillos y no las traía en ellos. Tampoco estaban en el piso del coche. Por los nervios que sentía, había olvidado dónde las había dejado. Entonces, pensó que quizás estaban afuera en el piso donde cambió la llanta. Sin embargo, no podía salir a buscarlas estando aquel ser furioso entre los arbustos, acechándolos. Solo alcanzó a poner todos los seguros de las puertas con el automático, porque de repente, un enorme perro entre hombre y lobo saltó sobre el coche, rugiendo muy fuerte. El peso del animal y su caída hundieron el toldo del carro. Al quedar parado encima, gotas de baba muy espesa, mezcladas con la sangre de su perro Hércules, empezaron a caer en el vidrio de la ventanilla por el lado donde estaba su mamá, quien las veía aterrada mientras resbalaban por su cristal. El papá solo traía en las manos la cruceta con la que había cambiado la llanta, preparado para defenderse con ella. Sabía que no era suficiente, pero no tenía otra arma con la que enfrentarlo, y sintió que estaban perdidos. En ese momento, las luces de un tráiler que venía de frente alumbraron toda la carretera, y su potente motor resonó por todo el lugar. Aquel animal saltó del carro, perdiéndose en la maleza. El trailero, sin saber que les había salvado la vida, solo accionó su estruendoso claxon al pasar a un lado de ellos. Seguramente no había visto lo que estaba parado encima del auto de mi amigo. Aprovechando el momento, su padre salió en busca de las llaves y las encontró pegadas en la chapa del baúl. Las había dejado ahí cuando sacó la llanta de repuesto. Guardó todo y prendió el auto, acelerando para alejarse de ahí lo más pronto posible. Todavía se escuchó un potente aullido que parecía perseguirlos hasta que se alejaron lo suficiente y dejaron de escucharlo. Dentro del auto, todos iban nerviosos y asustados. Me contó que su hermanito no paraba de llorar asustado.
y su mamá solo repetía muchas veces: ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Hasta el papá de mi amigo no daba crédito a lo que había visto, y por los mismos nervios no podían pronunciar ninguna palabra. Trataron de olvidar ese horrible suceso, y por el resto del viaje no hablaron nada, aunque sería algo imposible, porque al llegar con sus abuelos y revisar el carro, notaron que el toldo estaba muy hundido y tenía arañazos de unas garras enormes. Las marcas se habían hecho cuando saltó al ver las luces del tráiler. Fue eso lo que los salvó, ya que de no ser por eso, seguramente habría roto los cristales para atacarlos, como lo hizo con su perro. Sus abuelos también se preocuparon cuando vieron cómo estaba el auto. Aunque ellos en cierta forma ya sabían que los mentados skinwalker rondaban por ese bosque, les recomendaron tener mucho cuidado. Días después, gracias a Dios, su abuelito ya se había recuperado y regresaron a casa, pero esta vez durante el día. Al pasar por el mismo lugar, detuvieron el auto. Su papá quería saber qué había sucedido con Hércules, así que fueron al sitio donde el perro había peleado con aquel animal. Ahí estaba el cadáver de su mascota, casi devorado por completo. Por los restos de su perro que estaban ahí y por lo que habían visto esa noche, no dudaron que lo había hecho un skinwalker, como mencionara su abuela. El animal que atacó a su perro lo mató fácilmente. Además le vieron las enormes garras y fauces por las que destilaba la sangre de su perro Hércules. También notaron que caminaba en sus 2 patas traseras. Sintiendo tristeza por su perro, abordaron el auto y se fueron temerosos. No deseaban que esa bestia se les volviera a aparecer. Esta fue la experiencia que vivió mi amigo junto con sus padres. No sé si ustedes crean esto, pero en cuanto llegaron con sus abuelos, me llamó para contarme todo lo que les sucedió. Aún se escuchaba muy agitado cuando me lo dijo. La verdad es que estaba asustado. No obstante, independientemente de lo que él me contó, pienso que sí pueden existir seres de esta y otra naturaleza en nuestro mundo. Es tan inmenso en sus mares, bosques y cielos, que sería iluso creer que somos los únicos habitantes en nuestro planeta y que no existan otros seres en su vasta inmensidad. Sin embargo, cada uno es libre de creer en lo que quiera. Para eso se nos dio el libre albedrío. Yo solo les comparto lo que me contó mi amigo. Si estas historias macabras te han erizado la piel, dale like al video para que sepamos que te han asustado tanto como a nosotros. Recuerda seguirnos en Spotify y no olvides suscribirte para no perderte futuras dosis de horror. Y deja un comentario escalofriante contándonos qué te ha parecido esta historia. Recuerda que estás en el cementerio de las historias. Hasta la próxima